Hola queridos hermanos, estamos en este grupo de la Milicia del Sagrado Corazón. Soy el Padre Claudio Juan Villano de los Cruzados de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy le traigo, ¿no?, en esta charla, sí, sobre este primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón, este mes de junio, vamos a ver un poquito sobre la historia de la espiritualidad del Sagrado Corazón o el Corazón de Cristo. Les recomiendo mucho, ¿no?, este libro. Bueno, si no, después se los paso. Mirarán al que traspasaron. Muy bueno. Entonces vamos un poquito, es decir, toda la historia, ¿no?, empieza, ¿no?, de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y después va, ¿no?, en las diferentes edades. Pero yo me voy a saltar, y me voy a saltar unas cosas, pero para que veamos cómo se fue gestando, cómo Dios, el Espíritu Santo, fue llevando esta espiritualidad. Y como estamos con San Juan Eudes, quisiera empezar con él. Estamos en 1601, 1680. ¿Sí? Dice, con San Juan Eudes puede decirse que llega a su culminación el proceso dirigido por la providencia para preparar a la Iglesia al culto al corazón de Cristo. Recibe influencia espiritual de los autores anteriores estudiados, ¿no?, como en especial Santa Gertrudis y San Buenaventura, pero también toda la espiritualidad, ¿no?, pero también dice la espiritualidad ignaciana, ¿sí?, y sobre todo de San Francisco de Sales y de la espiritualidad del oratorio francés de Pérulle, pues ingresó en él en 1623. Entonces, bueno, toda la historia francesa, la espiritualidad francesa es muy interesante, pero bueno, nos llevaría más tiempo. Pero tengan eso, ¿no? Ya con también la orden de la visitación, con San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, tenemos un gran avance del Sagrado Corazón. Gran misionero y evangelizador en Francia, así como fundador, funda la Congregación de Jesús y María, conocido como eudistas. Se dedicó también al apostolado escrito, gracias al cual su espiritualidad ha quedado para meditación de los siglos posteriores. En 1637 publica La vida y el reino de Jesús, obra clave en su experiencia espiritual. Y esto lo pueden buscar en internet, está todo su material en PDF. En él subraya el deseo de que Jesucristo, de darnos su mismo espíritu y de reproducir en nosotros los misterios de su vida. ¿Sí? Para lograr este fin, el reinado de Cristo, porque habla mucho del reinado de Cristo, esa parte espiritual, ¿no?, en el alma, de la lucha contra el pecado, por la reproducción de los misterios de su vida, propone, siguiendo la espiritualidad del oratorio francés, la renovación de las promesas del bautismo, ¿sí?, para llevar una vida plenamente consagrada a Dios. Esta idea la expone en otra obra, El contrato del hombre con Dios por el santo bautismo, que también influirá posteriormente en San Luis María Griñón de Montfort. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿no?, un libro fuerte de él, es este, El contrato del hombre con Dios por el santo bautismo. El otro medio que propone es la devoción al corazón de Cristo. Vemos que de nuevo, como en San Buenaventura, se explica la idea muy frecuente en la teología corazonista posterior de que la devoción al Sagrado Corazón es el medio privilegiado para la extensión de su reinado en el mundo. Y de acá viene un texto, no me lo voy a saltar un poquito, pero para que usted vaya teniendo una idea, ¿sí? Porque quiero llegar a Santa Margarita, ¿no? El santo toca otros temas interesantes como la relación entre los corazones de Jesús y de María, la relación del corazón de Jesús con el Espíritu Santo, al que llama corazón del Padre y del Hijo, la importancia del ofrecimiento de las obras al corazón de Jesús por la mañana, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí dice, ¿no?, como dice, pues quizá la aportación más decisiva es que compuso la misa y el oficio litúrgico del Sagrado Corazón. 31 de agosto de 1670, ¿sí? Es decir, cuando Santa Marita está recién empezando, ¿no?, podríamos decir, bueno, tiene sus primeras revelaciones, ¿sí? Entonces fíjense, ¿no?, ya desde antes. Y como la Francia, la hija pródiga de Jesús, del Sagrado Corazón, tan importante, ¿no? Entonces ahora vamos con Santa Marita, estamos en 1647 y 1690, ¿sí? Santa Marita, María de Alacoque,
como ya saben, es la gran mística del corazón de Jesús y la que recibe a través de unas revelaciones particulares la misión de establecer en toda la Iglesia un especial culto al Sagrado Corazón con carácter público y universal. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, porque ya este libro te va contando, ¿sí?, todo cómo se fue dando, pero era algo privado, ¿sí? Ya lo sabemos eso, ¿sí? Bien, como destacará Auretis Aquas, la encíclica de Pío XII, la novedad de las revelaciones de Paray estriba en la petición de que este culto, que existía en la Iglesia con carácter privado y reservado a unos pocos místicos que habían llegado a las cumbres de la contemplación, tenga un carácter universal para todos y público, con reconocimiento oficial de la Iglesia e integrado en la vida litúrgica de la misma. Entonces podríamos decir que esa fue la intención, bueno, la revelación de Jesús a Santa Marta, ¿no? Que se diera a conocer. Algunos místicos de los siglos anteriores, como Santa Gertrudis, recibieron el encargo de difundir el mensaje del Sagrado Corazón, pero ahora Santa Margarita recibe el encargo de extenderlo a toda la Iglesia, mediante la aprobación de una fiesta universal. Pío XII nos enseña en la citada encíclica que aunque el símbolo augusto del corazón traspasó al Redentor nunca fue del todo ajeno a la piedad de los fieles, ha aparecido con más claridad en tiempos no muy remotos después que el Señor reveló privadamente este misterio. Y eso es muy importante, ¿no? Porque aún se quiere denigrar las revelaciones de Jesús a Santa Margarita, como diciendo que no es algo importante, y es algo importante, ¿no? Porque como que zarandea, ¿no? Siempre, ¿no? Como Santa, también tenemos, ¿no? Santa Faustina, ¿no? De la misericordia. Entonces es algo muy importante. Claro, no es que no se descubre algo nuevo, pero se pone en el tapete, ¿no? Se pone en la mesa que Jesús quiere que adoremos su corazón, ¿sí? Bien. Vamos al contexto histórico, un momento de las revelaciones de Paray. El culto al corazón de Cristo tiene un momento clave en su desarrollo a partir de las revelaciones que recibió Santa Margarita María de Alacoque en el último cuarto del siglo XVII. Estas revelaciones se dan en un momento histórico determinado que es importante conocer para entender el carácter providencial de las mismas, como remedio de los males del mundo moderno. Idea que se repetirá de manera constante en el magisterio pontificio de los siglos XIX y XX. Ya vimos que a Santa Gertrudis le fue revelado que la devoción al Sagrado Corazón se había reservado para los tiempos modernos para volver a calentar en caridad al mundo envejecido y entibiado, que es también para hoy, ¿sí? Para comprender este carácter providencial de la devoción, nos parece conveniente detenernos brevemente a considerar el momento histórico en el que sucedieron estas revelaciones. Entonces, yo le voy a leer un poco, ¿sí? Pero ya después me quiero ir a otra parte, ¿sí? Esta doctrina común entre los historiadores, que el último cuarto del siglo XVII es un momento de cambio decisivo en el pensamiento europeo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no?, el momento en el que se gesta la concepción de una nueva sociedad. Como decía Paul Azar, es un momento de crisis en la conciencia europea, de crítica para con su propia cultura tradicional y con la generación anterior caracterizada por el humanismo, el pensamiento cartesiano y la formación de los estados confesionales, pero sobre todo crítica a los mismos fundamentos sobre los que se había fundamentado la sociedad europea en los últimos siglos, en especial el fundamento religioso basado en la fe, en una revelación positiva. Puede decirse que el fenómeno del siglo siguiente, la Ilustración, no es sino la difusión y popularización entre las élites sociales del pensamiento fraguado en las décadas anteriores. Entonces acá va a nombrar, por ejemplo, Hobbes, ¿no? También la filosofía panteísta de Spinoza, la carácter racional del cristianismo de Locke. Entonces, bueno, todo, porque primero se gesta en el pensamiento, en la inteligencia, y después se va a la voluntad, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar todo esto,
para conocer, por ejemplo, cómo se llega a lo que estamos hoy. También la secularización, el materialismo, ¿sí? Y acá también tenemos, por otro lado, habla del cancerismo, ¿no? Y también, bueno, lo va a nombrar del quietismo, ¿no? Del molinismo. Entonces, bueno, ahí tenemos. Después el autor, bueno, no, acá el libro nos va la preparación de la misión, ¿no? La infancia marcada por el sufrimiento. Entonces habla ya la vida un poco de Santa Margarita, ¿no? Cómo se fue gestando. Después habla de las 4 principales revelaciones de Paraillemonial, ¿no? De 1673 al 75. No la voy a leer porque ya la mayoría lo saben, si no búsquenla. Solamente nombrar la fecha, primera revelación, 27 de diciembre de 1673. La segunda, que son los primeros meses de 1674. Tercera revelación, primer viernes de junio de 1674, fiesta del Corpus, ¿sí? Y también acá, bueno, acá vemos la cuarta revelación, que es la gran revelación, que es la que hoy tenemos la solemnidad de Sagrado Corazón, 16 de junio de 1675, ¿sí? Si que la leemos, no para recordarnos. Como hemos apuntado más arriba, el padre Claudio de la Colombier llegó a Paraillemonial antes de la cuarta revelación. Este santo sacerdote fue instrumento para serenarla ante los temores de estar siendo engañada. La ayudó a responder a los designios que Dios tenía para ella y fue instrumento para terminar de preparar el alma de la santa a la gran revelación que Santa Margarita narra en su autobiografía, ¿sí? La santa se dirigió al padre La Colombier, que le ordenó escribir las revelaciones que le había hecho el Señor. También la superior, la Madre Sumés, le mandó esto mismo. Otro fruto de la gran revelación será la consagración que harán de sus personas, Santa Margarita y San Claudio, el 21 de junio, fiesta de San Luis Gonzaga, ¿sí? No sabemos exactamente la fecha de lo que suele llamarse como la gran promesa del Sagrado Corazón, donde el Señor le promete que quien comulgue 9 primeros viernes de mes seguido, en honor de su corazón, reciba la gracia de la penitencia final y el auxilio de los sacramentos si fuera necesario. ¿Por qué? Porque esto está en sus cartas, y no es que está así como la gran promesa o todas las 9 o las 12 promesas, ¿sí? Entonces no está así. Ahora, la vida de Santa Margarita después de las grandes revelaciones, ¿sí? 1675, 1690. Después de quedar convencido del origen divino de las revelaciones que recibe Santa Margarita, porque son muy importantes, ella dudaba, pensaba que eran del demonio, el Señor dispuso que el padre de la Colombier y la madre Sumés dejaran el monasterio de Paraí y fueran apóstoles de su corazón en otros lugares. Entonces, ya lo sabemos, ¿no? Su director, primer director, podríamos decir, dura muy poco, 1 año y 6 meses. Y también la madre Sumés, que tanto quería, no se va a otra parte, ¿no? Como suele suceder. Bien, entonces, para la santa no fue fácil la partida de su director en 1676, unos meses después de la gran revelación. Y ante la queja interior de la santa, el Señor le responde: no te basto yo, que soy tu principio, tu fin. Palabra fuerte en el Señor, ¿no? También la madre Sumés dejará el convento en 1678 y será sustituida por la madre Greffi. El camino de la nueva superiora será similar a la de la madre Sumés, ¿no? Prohibió a Santa Margarita el ejercicio de la hora santa, ¿no? No me voy a meter, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces me salto un poquito. Después de las principales revelaciones del Padre del Corazón de Jesús, Santa Margarita continuará su misión de propagar y distribuir los tesoros encerrados de este divino culto. Esta vocación de ser depositaria y distribuidora de las gracias de este culto sería confirmada por el Señor en 1678. Porque puede parecernos que Santa María tuvo las revelaciones y ya. No, no. Ahí empieza verdaderamente, podríamos decir, su apostolado del Sagrado Corazón. El Señor le pidió que hiciese un testamento a su favor,
Después que lo hiciera, el Señor le dijo: aquí está toda mía y toda para mí, para hacer todo lo que me agrada como de mi hija, mi esposa y mi esclava, y víctima y el juguete de los deseos de mi corazón. Y como respuesta le hizo leer a ella el testamento que él había escrito en su corazón en favor de ella. Yo te constituyo heredera de los tesoros de mi sagrado corazón, para que pueda disponer de ello a tu gusto. Este corazón será tu fiador que responderá y pagará por ti. Esa palabra a mí siempre me impactaron, ¿no? Yo te constituyo heredera de los tesoros de mi sagrado corazón. ¿Sí? Dice: los favores que le refiero, según él me lo ha dicho siempre, no me lo otorgará solamente para mí, sino para distribuirlo a los demás. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Entonces, le voy a. Bueno, acá habla un poquito más en torno a su vida. Después nos habla de las promesas del Sagrado Corazón, ¿sí? Que es muy importante. Después nos habla de Santiago de la Colombier. Bueno, toda su vida, que fue muy importante, porque Santiago de la Colombier lo lleva, primero lo distribuye con sus noviciados, podríamos decir, o sus primeros discípulos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos los grandes misioneros, apóstoles del Sagrado Corazón, ¿sí? Entonces él después se va a Inglaterra, todo lo que nos cuesta el libro, ya regresa a Francia y muere, ¿no? Como ya sabemos, para el lemonial, ¿sí? Entonces ahí tenemos los primeros, después tenemos las imágenes, ¿sí? Pero quería compartir un poquito, como bueno, estas partes, de cómo fue distribuyéndose la espiritualidad del Sagrado Corazón en la historia, ¿no? Cómo fue preparándose, como la misión, el retiro, bueno, de San Claudio de la Colombier, la estancia en Londres, ¿sí? Y bueno, cómo regresa a Francia y muere en Paray-le-Monial, ¿no? Y después tenemos, ¿no?, los primeros apóstoles del culto moderno al Sagrado Corazón. Entonces ahí tenemos, ¿no?, en la orden de la visitación, necesidad de la orden de ser apóstoles de la nueva devoción. Entonces, bueno, acá tenemos dos puntos muy importantes para sintetizar un poco, si no llevaría más tiempo, no quiero extenderme en este video, pero como la orden de la visitación, ¿no? Santa Marta tiene esa visión, y también que la congregación de la Compañía de Jesús y de los jesuitas. Entonces ahí tenemos todo. Por ejemplo, tenemos el apostolado de la imprenta, ¿sí? Es maravilloso todo eso, cómo se fue gestando, cómo Santa Marta empieza a hacer los primeros dibujitos, ¿sí?, para la solemnidad del Sagrado Corazón. Dijimos antes, la primera consagración de Santa Marta y su director espiritual, Santiago de la Colombier. Apostolado de las imágenes, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo empieza con las cartas de Santa Marta con sus antiguas superioras. También no sabemos mucho, ¿no?, de San Claudio de la Colombier en Londres, en Inglaterra, y se empieza a divulgar. Y después tenemos los primeros apóstoles del Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús. O sea, acá nos va revelando todo. El Padre Croisset, que muchos ya lo conocen, el libro fundamental, ¿no?, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es un libro muy bonito, ¿sí? Y bueno, ya después, la llamada del corazón de Jesús a los reyes de Europa. Y la llamada del Sagrado Corazón al rey de Francia, como ya todos saben, muy bonito. Bueno, desgraciadamente, muy bonito en ese aspecto porque no le hace caso, ¿sí? Ya cuando ya quiere San Luis, bueno, no San Luis, el rey de Francia, no 16, ya quiere hacer esa consagración, pero ya es muy tarde, ¿no? Ya tenemos la Revolución Francesa, que es un parteaguas. Entonces, bueno, traten de ver, hay mucho material sobre eso, gracias a Dios, para conocer la historia. Métanse, ¿no? Muy importante para hacer una buena consagración del Sagrado Corazón. Hay que entender, hay que meterse, ¿no? Ya después tenemos, ¿no?, como con la extensión del Sagrado Corazón en el pueblo cristiano, ¿no? Lo tenemos en Marsella, con la peste, ¿no?, que empieza con los primeros detentes del Sagrado Corazón.
y el apostolado del Padre Galifet, muy importante para tratar de introducir, ¿no? que la Iglesia reconozca al Sagrado Corazón, la solemnidad. Y bueno, ahí tenemos todo cómo se fue, cómo se fue eh, haciendo, podríamos decir, fraguando la espiritualidad del Sagrado Corazón. Es algo muy bonito, muy interesante. Anímense a conocerlo, vale la pena, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.